son los pilares de los reyes, uno de los mayores logros estructurales en la historia de la Tierra Media. Su apariencia es impactante y protagonizan uno de los momentos más sobrecogedores en las adaptaciones cinematográficas de El Señor de los Anillos. Sin embargo, el significado que encierran era de enorme importancia para Gondor y para sus enemigos. Hoy en Nerd of the Rings Español hablaremos del Argonath. Para comprender toda la importancia del Argonath, primero debemos retroceder a los días de los reyes de Gondor. En concreto, el reinado del rey Calmaquil. Habiendo tomado el trono a una edad avanzada, Calmaquil nombra a su hijo Minalcar regente de su reino. Y a lo largo de la década de 1240 de la Tercera Edad, el mayor desafío de Minalcar llega desde el norte, pues durante el gobierno de su tío, el rey Narmakil I, los orientales habían reanudado sus ataques contra Gondor. Peor aún, se descubrió que no todos los hombres del norte en la región de Rhovanion eran leales a Gondor, y algunos incluso se unirían a los orientales por codicia. Así, cuando asciende al poder, Minalcar hace preparativos para enfrentar esta amenaza persistente, una que al menos en 2 ocasiones anteriores ya había afligido a Gondor. Finalmente, en 1248, Minalcar conduce una gran fuerza y destruye todos los campamentos de los orientales desde Rhovanion hasta el mar de Rhun, obligándolos a retroceder hacia sus propias tierras. Tan grande fue esta victoria que los orientales no se atreverían a asaltar Gondor durante más de 600 años. En honor a su triunfo, Minalcar adopta el nombre Romendasil II, convirtiéndose en el segundo rey de Gondor, conocido como Vencedor del Este. En su camino de regreso a Gondor, Romendasil fortifica la orilla occidental del Anduin hasta la desembocadura del Limclaro, y prohíbe que cualquier forastero navegue río abajo más allá del Emin Muil. Así es Romendasil quien manda construir 2 enormes figuras elevadas para que se alcen en la entrada del lago de Nenhithhuel. Son colosales tallas de piedra hechas a semejanza de los grandes reyes que fundaron su reino, los hermanos Isildur y Anarion. Las figuras miran hacia el norte, cada una con un hacha en la mano derecha y con la mano izquierda alzada en un gesto de desafío ante los enemigos de Gondor. Romendasil continuaría fortaleciendo la alianza de Gondor con los hombres del norte, incorporando a muchos de ellos a su servicio, y algunos llegarían a ocupar altos rangos en sus ejércitos. Y apenas 2 años después de su gran victoria sobre los orientales, Romendasil envía a su hijo Valikar ante un gran líder de los hombres del norte, Vidugavia. Valikar actuaría como embajador de Gondor entre los hombres del norte e incluso terminaría casándose con la hija de Vidugavia, Vidumavi. Pero ¿cómo pudo ocurrir una construcción tan increíble como el Argonath? Como vemos una y otra vez, los gondorianos descendientes de Númenor eran capaces de hazañas extraordinarias. No solo crearon el Argonath, antes ya habían construido sus grandes ciudades de Minas Tirith, Minas Ithil y Osgiliath, la torre de Orthanc en Isengard y la fortaleza que más tarde sería conocida como el Abismo de Helm. El propio Tolkien diría en una carta: los númenorianos de Gondor eran orgullosos, peculiares y arcaicos, y creo que se los imagina mejor en términos, digamos, egipcios. En muchos aspectos se parecían a los egipcios: el amor y el poder para construir lo gigantesco y lo masivo, y su gran interés por la ascendencia y por las tumbas. En el Argonath no solo vemos esa capacidad egipcia de levantar estructuras masivas, sino también su veneración por la ascendencia en las representaciones de sus primeros reyes. Y en el compañero del lector de El Señor de los Anillos, los estudiosos de Tolkien Hammond y Scull señalarían que existen algunas estatuas egipcias con un parecido llamativo con el Argonath, mencionando específicamente los colosos de Memnon, 2 estatuas que representan a Amenhotep III, un faraón del siglo XIV a.C. Y aunque no tenemos una altura exacta para los Argonath, quizá valga la pena notar que los colosos miden 60 pies o 18 metros de altura.
Durante más de 1700 años el Argonath permanecería en pie, aunque la línea de los reyes, la línea de Anarion, caería. Aunque el reino de Gondor se reduciría y el poder del reino se apagaría, el Argonath seguiría erguido como una imagen de la gloria de Gondor. Los veríamos de forma más memorable cuando la Compañía del Anillo navega por el río Anduin el 25 de febrero de 3019. Frodo miraba hacia adelante y de pronto vio dos rocas que se acercaban desde lejos. Parecían dos grandes pináculos o pilares de piedra. Altas, verticales, amenazadoras, se erguían a ambos lados del río. Una estrecha abertura apareció entre ellas, y el río arrastró hacia allí las barcas. «Mirad los Argonath, los pilares de los reyes», gritó Aragorn. «Los cruzaremos pronto. Mantened las barcas en fila y tan apartadas como sea posible, siempre por el medio de la corriente». Frodo, arrastrado por las aguas, sintió que las dos torres se adelantaban a recibirlo. Eran unas formas gigantescas, vastas figuras grises, mudas pero peligrosas. Enseguida vio que los pilares eran en verdad unas tallas enormes, que el arte y los antiguos poderes habían trabajado en ellos, y que a pesar de los soles y las lluvias de años olvidados, todavía seguían siendo unas poderosas imágenes. Sobre unos grandes pedestales apoyados en el fondo de las aguas se levantaban dos grandes reyes de piedra. Los ojos velados bajo unas cejas hendidas aún miraban ceñudamente al norte. Los dos adelantaban la mano izquierda mostrando la palma en un ademán de advertencia. En la mano derecha tenían un hacha y sobre la cabeza llevaban un casco y una corona desmoronados. Aún daban impresión de poder y majestad, guardianes silenciosos de un reino desaparecido hacía tiempo. Frodo se sintió invadido por un temor reverente y se encogió cerrando los ojos, sin atreverse a mirar mientras la barca se acercaba. Hasta Boromir inclinó la cabeza cuando las embarcaciones pasaron en un torbellino, como hojitas frágiles y voladizas a la sombra permanente de los centinelas de Númenor. Así cruzaron la abertura oscura de las puertas. Los terribles acantilados se alzaban ahora a cada lado a alturas inescrutables. El cielo pálido parecía estar muy lejos, las aguas negras rugían y resonaban, y un viento chillaba sobre ellas. Frodo, la cabeza entre las rodillas, oyó a Sam que gruñía y murmuraba adelante. ¡Qué sitio! ¡Qué sitio horrible! Que pueda yo salir de este bote y nunca volvería a mojarme los pies en un charco, y menos en un río. No temas, dijo una voz extraña detrás de él. Frodo se volvió y vio a Trancos, y sin embargo no era Trancos, pues el curtido montaraz ya no estaba allí. En la popa venía sentado Aragorn, hijo de Arathorn, orgulloso y erguido, guiando la barca con hábiles golpes de pala. Se había echado atrás la capucha, los cabellos negros le flotaban al viento y tenía una luz en los ojos. Un rey que vuelve del exilio. «No temas», repitió. «Durante muchos años anhelé contemplar las imágenes de Isildur y Anarion, mis señores de otro tiempo. A la sombra de estos señores, Elessar, piedra de elfo, hijo de Arathorn de la casa de Valandil, hijo de Isildur, heredero de Elendil, no tiene nada que temer». Así contemplaría el heredero de Isildur los rostros de sus antiguos antepasados. A pesar de todos sus viajes a lo largo de sus 87 años de vida, Aragorn nunca antes había visto los rostros del Argonath. Esta gran estructura, cuyo nombre significa piedras reales, presumiblemente seguiría en pie en los días de la Cuarta Edad, los días del rey Aragorn Elessar. Y aunque quizá ya no marque la frontera norte del reino, aún serviría como advertencia para todos aquellos que deseen hacerle daño a Gondor. Como siempre, quiero darle un gran saludo a los miembros elfos y magos del canal. Mati Benítez, Argentino 97, CRSM, Holker, Javier Quintana, Sheraton Ibarra, Soul of Light, Ezequiel Suárez G, Mr. Matute, Diego Vera, Roel Sánchez, Esteban Gómez, Leandro, Emilio F, Rodrigo Espiñeira, Josías Micangeli, Julián Mota, Claudio Viera, Right Hand of Orthanc, Liang, Michelle Lorenzo Zapata, El Rastimp y Hasn Tony. Muchas gracias por ver y suscribirse y nos vemos la próxima vez en Nerd of the Rings Español.